Hola, bienvenidos. Esto es 14x14, el lado B de la minería por UG Stream. Hoy estamos con dos invitados nuevamente. Les pedimos que se presenten. Bueno, mucho gusto. En realidad los conozco a Cristian hace algún tiempo. muchos. Bueno, y a Javi también. Yo me llamo Silvana Kulhak y me gustó lo del lado B. Ajá. Porque para presentarme arranco diciendo que, bueno, la parte académica, soy psicóloga, pero desde que me recibí empecé a trabajar en todo lo que son empresas, recursos humanos, psicología laboral. Entonces dije, tengo que aprender más, hice un MBA, estudié una maestría en negocios y empecé a entender un poquito más cómo funcionan las empresas, especialmente las mineras, porque hace más de 20 años que estoy en minería, o sea que ya estamos un poco grandes. Y siempre me gusta decirlo porque en esa época no éramos muchas las mujeres, era distinto todo, se hablaba distinto del rubro, se hablaba distinto de la actividad. Yo tuve la suerte, y siempre lo digo porque tuve la oportunidad de conocer la minería en distintos lugares de Argentina. Trabajé muchos años en la Patagonia, en Santa Cruz, en Chubut, además de San Juan. Javi. Bueno, Javier Molina. Bienvenido. Yo también hace más de 20 años que estoy trabajando relacionado con el rubro, soy especialista en recursos humanos. Actualmente lidero la consultora Equipos RH y estamos muy vinculados con la actividad, ya sea en forma directa o indirecta, con sus proveedores y demás. He tenido la posibilidad de trabajar en relación de dependencia en caleras, en minería también metalífera, donde vas conociendo mucha gente y eso te va permitiendo ir haciendo un camino y entendiendo los detalles o los pormenores de la actividad. Excelente. Silvana, ¿y esa inserción costó? La verdad, ¿Antes habías estado en otro rubro? sí había estado en otros rubros, en consultoría, pero si te soy honesta, no me costó. Me ayudaron mucho. Tengo que ser muy sincera porque sé que es verdad que éramos pocas las mujeres en ese momento, pero también es verdad que es un rubro donde los muchachos se preocupaban porque nos cuidaban. Éramos tan poquitas que nos cuidaban. Entonces fue un gusto y tenía varias compañeras que también eran aventureras, muchas sanjuaninas trabajando en la Patagonia. Y nos cuidábamos todos, era bonito el espíritu de familia. Ajá. Eso se gesta mucho en esta industria. Y creo que los chicos que también han trabajado mucho tiempo, lo saben. Es como que estamos todos tan lejos y en la misma situación, que se genera una comunión bonita. Y bueno, y así aprendimos mucho porque tampoco había mucha experiencia en ese momento a nivel Argentina, en muchos aspectos de recursos humanos mineros. Así que fuimos aprendiendo en la práctica, entre todos. Y agradezco haber vivido esa historia porque uno entiende distinto mucho de las cosas que hoy que pasan, ¿no? La difusión, esta posibilidad de tener este programa no hubiera sido posible sin mucho camino recorrido, ¿no? Antes hablar de minería era medio tabú. Hubo una época en que, ¿qué Mala es? palabra. ¿De qué se trata? ¿Cómo Sí. están? Se pueden sacar fotos cuando uno sube, era como todo un misterio. Y ahora es hermoso ver que tenemos espacios para hablar distendidamente de temas relacionados con la actividad, que se invita a los chicos jóvenes a sumarse, a ser parte, a aprender de la industria, que se le da en todos los medios de difusión. Entonces, bueno, ha habido para mí una evolución muy grande en la actividad y yo aprovecho y lo digo, ¿no? También esta cuestión de ser mujer en la industria ha evolucionado también. Ahora hay un montón de chicas, hay un montón de Sí, espacios. se abrió el juego para... Sí, Sin dudas. hay una evolución enorme, pero desde ya les digo que este espíritu de familia está desde siempre. Vamos a volver a eso. Sí. Aprovechando señor un X. poco esto del nombre del programa del 14x14, estamos hoy con dos invitados que no hacen el roster de 14x14, que alguna vez lo han hecho en esta vasta trayectoria que tienen en minería. Pero déjenme que hacerlos parte de mi sentimiento particular en esto que dicen ustedes de que hoy se puede hablar, de que se difunde, de que todo el mundo habla. ¿No tienen esa sensación de haber plantado bandera y decir hoy todos se suman a algo de lo que nosotros ya somos parte hace rato? ¿No les parece que es así? Yo creo que
es un camino que se ha ido construyendo. Ha sido lento, ha sido difícil acostumbrarnos a hacer un roster, el entender, en mi caso cuando seleccionabas perfiles, explicarle a las personas en qué consistía ir a hacer un roster, el contexto allá. Es verdad que hay personas que plantaron bandera, quizás mucho más que nosotros. Seguro. Pero sin duda el ser parte es lindo. Yo creo que el haber sido parte de todo este proceso y que hoy estemos hablando de quizás una nueva etapa dentro de la minería, de lo que ya hemos recorrido, es lindo decir, che, yo también fui parte de eso. Sí, me acuerdo una frase de un jefe que tuve hace mucho tiempo, trabajando con reclutamiento en comunidades, que decía, hay que evangelizar sobre la actividad. Sí. En ese momento era tanto el desconocimiento que, como dice Javi, había que explicar todo. Y realmente era... Quizá eso hizo que hoy se comporten como, porque después de tanto tiempo, compañeros que han participado de nuestras entrevistas tienen esa sensación de una gran familia, de que tienen acá abajo su familia, pero la de arriba también es su familia. Sí, se se ha ido construyendo. Yo creo que justamente eso. Ya han pasado al menos 20 años donde muchas personas han pasado por ahí, hijos han entendido la evolución y quizás hoy estén trabajando donde el padre trabajó, entonces Sí, ya conoces de qué se trata. Ya si no te tocó a vos, indirecta o directamente a alguien le tocó, entonces ya sabes, y es mucho más simple entenderlo. dio frutos la tarea evangelizadora. La evangelización, sí. En esto que te dice Javi, es verdad, pero ahí nos estamos quedando con la realidad de provincias mineras. En Buenos Aires sigue pasando, por ejemplo. Hay provincias que no son mineras y donde todavía hay que introducir a la actividad porque no es masiva. Es verdad también que hay provincias que no tienen idea de qué se trata, que la tienen clara, por ejemplo, con petróleo, pero minería todavía es un tema que no se conoce. Entonces, bueno, creo que todavía queda un camino. Y ahora en el plano personal, en el sur, ¿a qué te dedicabas? También en recursos humanos. Estuve, en recursos humanos y en relaciones laborales también específicamente. ¿De minería? De minería, sí. Bueno, aunque allá es muy diferente acá en términos de relaciones laborales porque no es solo AOMA, que acá hay más diálogo directo con AOMA, allá es diálogo con todas las entidades sindicales mucho más fuerte. Y realmente hermosa experiencia en términos de aprendizaje, porque son totalmente distintas las realidades, las culturas. Los argentinos tenemos esa particularidad, ¿no? Que del norte al sur vamos viendo diferencias, ustedes también lo saben. Totalmente, sí, es así. Entonces, idiosincrasia. Claro, totalmente. Y muy enriquecedor desde ese lugar, porque esto de entender que cada interlocutor, dependiendo del lugar, va a tener un mensaje distinto, nos tenemos que comunicar distinto, también nos ayuda a ser más claros en lo que transmitimos, ¿no? Y es un desafío, yo creo que los chicos desde el sindicato también lo tienen. No hay un único mensaje, hay que irlo adaptando, hay que ir generando estrategias para llegar a cada lugar. Y eso lo aprendí yo mucho trabajando también en la Patagonia. ¿Y cómo? Esta división, Roberto, te pongo en situación que se hace entre relaciones laborales y recursos humanos, sobre todo estas empresas multinacionales que tienen equipos tan grandes, es el trato con sus empleados, con sus trabajadores, el recurso humano, que es un poco a lo que se dedica Javi, a capacitar, a reclutar el recurso que va a tener de trabajadores cada empresa, y la relación laboral es esta relación con el sindicato, con el gobierno, con las instituciones. ¿Las tercerizadas también o...? Sí, todas. Perfecto. Y en el plano personal propiamente, ¿cómo te desplazás con tu familia? No, tengo que ser honesta, yo hice todas estas cosas cuando todavía no tenía familia, porque ahí se complica un montón. Pero bueno, igual yo tengo muchas compañeras y compañeros que sí se trasladaron con familia, hicieron toda una aventura familiar, se fueron a vivir a otras provincias con hijos, se mudaron, volvieron. Yo no tuve esa experiencia, cuando ya decidí formar familia dejé de hacer rotación. Pero sí tuve mucho tiempo el 14-14 en ese momento y me encantaba. Tengo que ser realmente honesta.
Del 5x2 clásico al 14-14, el 14-14 al principio cuesta, pero después... Es el más votado. Lo podríamos poner después en una encuesta, pero me Sí. parece que Sí, el roster 14x14 me parece Opinión que... personal, pero qué lindo, es una vacación todos los meses. Si Sí. querés. así nos lo han planteado en Claro. entrevistas anteriores. Así decía un compañero. Trabajamos la mitad del año si sacas cuenta. Sí, Y es cierto, es verdad. obviamente, es más desafiante, pero Sí, sí, seguro. Y Javi, ¿vos cómo hacías porque estando en relación de dependencia, también subías? Sí, sí. Bueno, primero empecé trabajando en caleras. Ajá. Yo iba a Los Berros, que también era todo un desafío, porque salía a las 6 de la mañana y volvía tipo 8 de la noche, todos los días. Entonces, por ahí si sacabas esa suma de cantidad de horas y el tiempo con tu familia, era muy corto. Ujú. Y tenía todo un desafío. Después, bueno, trabajé en veladero y inicié haciendo 4x3, que al principio parece lindo, parece copado, porque estás todos los fines de semana en tu casa, después decir, no, por favor. Hice después el 8x6 o 7x7 y muy pocas veces 14x14, porque la actividad que teníamos nosotros internamente y cómo estaba distribuida el equipo interno, no hacíamos roster mayores porque compartíamos con todos los turnos, digamos. ¿Y la tarea, qué tareas conlleva el hecho de tener un especialista de recursos humanos arriba en la mina? Mira, en mi experiencia en veladero éramos varias personas. Mi función era una función más generalista, es más, tenía un par que nos distribuíamos las áreas para atender a las personas de ese tipo de áreas. Y veíamos funciones generales, situaciones de liquidación de sueldos, necesidades de algún reclutamiento o selección. Nosotros canalizábamos todo y lo derivábamos a nuestros compañeros que se dedicaban específicamente a cada una de esas áreas. Veíamos algo de relaciones laborales también ahí arriba, porque de alguna manera estábamos todo el tiempo viendo las necesidades de las personas y desde las áreas de trabajo para con las personas, digamos. Ahí déjame que te sume algo que seguramente van a estar de acuerdo conmigo y un poco esta diferencia entre haber trabajado en otra rama, en otra actividad, al trabajo, a los problemas del trabajo, de la liquidación de sueldo, que no te pagaron un día, que te falta que te liquiden un feriado. En un proyecto minero se le suman los problemas de vivienda. O sea que si el calefactor de la pieza no funciona, vas a recursos humanos, que si el televisor remoto no anda, vas a recursos humanos. De la comida, sí, todo el transporte. Sí, o situaciones que pasaban, digamos, no sé. Eso, venía una persona que tenía una situación en su familia de relaciones y de alguna manera lo tenías que acompañar o lo hacías bajar o tratabas de ver cómo acompañabas la situación de San Juan, digamos, de esa persona para que no tuviera que trasladarse. Era un poquito eso, acompañante terapéutico de la situación laboral que nos tocaba. ¿Y las relaciones interpersonales entre los recursos? No, a ver, creo que se da naturalmente y te pasa, es un extracto de ciudad trabajar allá, tenés de todo, tenés el vecino buena onda y tenés... Pero lo que pasa es que no dormís no. Acá, digamos, no dormís, vos laburás en el comercio y no dormís con el que trabajás. No, por eso... Allá tampoco, son piezas distintas. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que tenés que comer, o sea, te lo cruzás. Convivís, digamos, tenés una relación de convivencia y pasa como en todos lados. Personas que te llevas excelente y con personas que te cuesta un poco más. Y bueno, se iba llevando en el momento, obviamente cada persona de su forma de ser, y a nosotros desde el rol que nos tocaba acompañar, ver qué hacíamos, qué situación se tomaba. Creo que aprendés a escuchar y a dialogar. Te obliga la actividad a eso, a sentarte, a escuchar lo que pasa, a sentarte y dialogar. Nos ha tocado muchas veces esto, con las relaciones laborales, sentarte y ver situaciones que a veces no coincidían y a veces sí, y se iba para adelante, pero siempre la idea de darle una solución a la situación que pasaba. Ahora, vos de la consultora, Sil, desde la psicología, esto de trabajar en un lugar tan aislado, ¿es diferente a las búsquedas, a cómo se maneja el recurso humano de otro tipo de industria? Sí, sin dudas. ¿Sí? Totalmente. Vuelvo a lo mismo, creo que hoy ya la gente sabe y entiende de qué se trata trabajar en minería, por más que no trabajó, pero nuestro desafío es explicarlo. ¿Y crees que hay algunas cosas que se interpretan mal o desconocimientos todavía? ¿Que la gente tiene entendido cosas que no son?
Sí, sin duda. ¿Sí? Yo creo que todavía falta mucho comunicar, que comuniquemos todos la minería. O sea, creo que la forma más simple de comunicar son con estos espacios. Que el que vive la minería, el que trabaja la minería y no solo la empresa minera tenga que comunicar, porque hay que ablandar eso y que entiendan. Tenemos el desafío de las nuevas generaciones con otra cultura muy distinta a la que nos tocó a nosotros, y es la mano de obra laboral de aquí a los próximos años cercanos. Entonces, tenemos que ¿Ven seguir la minería comunicando. como algo a largo plazo? Sin duda. Sí, sí. Sí. Es lo que da sustento a muchas provincias como San Juan, por lo cual creo que tiene mucho desarrollo por delante. Y ha vuelto a despertar mucho interés en los jóvenes. Creo que es algo que había decaído un poco y hoy te das cuenta en las matrículas de las universidades, cuando hay eventos, cuestiones donde pueden participar los estudiantes, el interés que están mostrando en eso. Y creo que está bueno, muy bueno de ese lado. ¿Elevaría, digamos, el nivel, que se profesionalice en ese sentido, con carreras que sean afines? Sí, sin dudas, sin dudas. Y ahí sumo algo en relación a lo que es carrera o certificación. No todos tienen que tener una carrera universitaria para ser empleables, digamos. Hacen falta muchos técnicos certificados en ciertos temas que hoy en día hay poco. Hay poco mecánico, poco eléctrico, poco electromecánico, químico. También son muy importantes los oficios, la certificación en oficios. Que hoy con un título secundario, digamos, especializado de escuela técnica, Sí, sería óptimo. Óptimo, y también desde la universidad están trabajando mucho. Hemos tenido mucho contacto también con la Facultad de Ingeniería. Están generando muchas carreras cortas de este tipo, más orientadas a especialización en oficios o tecnicatura. Y eso también le da una impronta distinta a la búsqueda laboral. Ya es un conocimiento agregado que aporta valor. Obviamente hay que estar preparado para que la industria busque más gente. Hoy en día estamos todavía en esta etapa de espera. El tema de la minería es que no tiene, es como que va de 0 a 100 muy rápido. Hay que estar preparados, pero por ahí genera ansiedad el hecho de no tener claro cuál es el momento. Ninguna capacitación está de más, pero bueno, ese mensaje... pero no es concluyente, digamos. A los que lo hay que estar escuchen, preparado. hay que estar preparado, pero no se sabe cuál es el tiempo, ¿no? Pero como les digo, es común que pase de 0 a 100 porque un proyecto cuando arranca con mucha cantidad de personas. Entonces siempre el que está mejor preparado para la carrera, obviamente la gana, ¿no? No, y esto de hacer foco. Creo que la actividad minera derrama mucho, está abierta a toda la sociedad. No sé si por ahí querías preguntar eso, pero a ver, todos tenemos posibilidades, sin dudas. Hay cuestiones técnicas y operativas que hacen más foco, pero después no solo, digamos, yo siempre les digo, no nos enfoquemos solo en la empresa madre. Hay mucha actividad que derrama la minería y por ahí mucho más que la empresa madre en proveedores que prestan servicio. Y no es solo técnicamente, digamos, la actividad de hotelería, actividades de gastronómica, traslados, servicios puntuales que se pueden dar no solo en sitios, sino también en la ciudad, porque muchas empresas hacen base en la ciudad, preparan todo y por una cuestión logística después suben lo que comprometen a prestar, entonces toman mucha mano de obra acá. Sí es bueno hacer foco, que tengamos una especialización o una orientación, porque al momento de que nos piden a nosotros perfiles, me van a decir, no sé, un técnico electricista, un técnico mecánico, o sea, nos piden roles puntuales para hacer cierta actividad y es difícil que te piden un perfil bien genérico, el que hace lo que sea. Entonces está bueno focalizarse, decir, bueno, me voy a especializar en hotelería, cosa de que cuando hayan demanda o necesidad de ese rubro, yo ya estoy preparado y hacemos foco en ese tipo de actividades. O si nos formamos técnicamente en alguna especialización, bueno, focalizarnos en eso y ir a buscar ese tipo de trabajo donde lo demandan. Tener bien claro hacia dónde apuntar. Sí, yo creo que es mucho más directo y más ágil y quien le toca el proceso de elección entiende rápido que el perfil está orientado y especializado en eso. En eso permitime, Roberto, que les pida su opinión, obviamente muy personal, pero hay una especie mal llamado en algunos titulares de los diarios de boom minero en el país y sobre todo en la provincia de San Juan,
y ves que mucha gente se empieza a sumar, a inclinar un taller que antes era metalúrgico, ahora división minería. Un transporte que antes hacía viajes a Chapadmalal con jubilados, hoy división minería. Y en el medio de ese boom ves, por ejemplo, institutos de capacitación, que si ves sus redes hace 6 meses atrás daban capacitaciones de cómo hacer uñas y hoy dan capacitaciones de rescate minero. El problema no está en que se quieran sumar y nos parece perfecto. El problema está en la expectativa que generan en quienes se van a capacitar a esos lugares. O sea, nosotros hacemos mucho hincapié en fijarse bien, que sea una entidad seria, que tenga un nombre, ni hablar, una consultora SH tiene su nombre, tiene su trayectoria, te la puede recomendar una propia empresa minera porque trabajó. Ahora empiezan a aparecer centros de capacitación, centros de formación, con salida laboral. Y la verdad que es una ilusión, ni hablar, lo hemos visto en las noticias hace poquito, de gente que te pide dinero para entrar a trabajar, o sea, y la gente lamentablemente esta necesidad de trabajo cae en esas estafas, pues no son otra cosa que una estafa. Sin duda. Y ahí, a ver, creo que es muy importante tener claro, y especialmente en esta industria, que son pocas las instituciones, más allá de consultoras con trayectoria en minería, en las universidades sin duda siempre van a tener el respaldo y la seriedad, pero también hay cursos que están dictando algunas consultoras que están formadas por ex mineros, que también la experiencia específica en terreno es muy positiva, algunos gerentes y demás, pero el resto es muy difícil para alguien que no conoce el rubro poder transmitirlo. Todo esto que vos decís terminan siendo personas que se forman en algo que no les va a servir, y realmente hay que tener cuidado en qué uno invierte el dinero, porque Y el tiempo. el tiempo, que es muy valioso. Sí, y hasta en esto de los posibles proveedores, ¿no? Nosotros también trabajamos mucho con desarrollo de proveedores en comunidades, y pasa esto, es decir, bueno, yo hacía el traslado de los chicos de las colonias y ahora pongo una movilidad que traslada de personas, y hay estándares que te exige la actividad, que tenés que estar preparado para cumplirlo, porque cualquier situación compleja que pase, de alguna manera afecta a la actividad. O sea, un accidente de cualquier tipo que pasó en cualquier ruta, pero que estaba relacionado con actividad minera, directamente impacta negativamente en la actividad en general. Por la opinión pública, Y sale una nota en cualquier lado y te va a decir se rompió un colectivo que iba a una minera, de la actividad lleno de mineros. Y eso sin dudas es parte de esta situación, ¿no? No solo la necesidad, sino el interés que despierta, y es algo que tenemos que todos seguir trabajando. Es importante que lo que mencionás, porque no sé, se me ocurren en este momento otros rubros que se tienen que manejar como comunidad, protegiéndose todos, porque hay que por ahí seguir haciendo crecer la industria, y eso también hay un tema de confianza que hay que seguir desarrollando todo el tiempo. Sin duda, es que todos somos parte de la actividad, desde el rol que nos toque, entonces todas las tenemos que comunicar y todas las tenemos que defender. Nos ha tocado a lo largo de todos estos años defender la actividad en distintas etapas, en distintos momentos, y hoy que quizás aparentemente viene de buenos momentos, también, con más razón, porque justamente todo esto, tenemos que cuidar el contexto, el entorno, ayudar a desarrollar la mano de obra local y los proveedores locales, estar preparados para recibir a empresas o personas que vienen a dar su aporte desde el conocimiento técnico y demás, pero todos estos detalles mínimos los tenemos que seguir cuidando. Hoy seguimos hablando de la necesidad de desarrollar proveedores, desarrollar comunidades, y quizás nosotros mismos como empresas locales nos cuesta. Sí. Y lo exigimos. Ahí te sumo, Javi, ya tenemos lecciones aprendidas y hay que aprovecharlas, porque antes, bueno, se arrancaba desde un lugar de desconocimiento total. Hoy ya está esa historia, esas lecciones aprendidas suman y sirven. Y no me quiero olvidar de un punto que, sumando al tema de capacitación, creo que es muy positivo para la empleabilidad: la certificación, ¿no? Esto de tener un carnet profesional, aunque parezca a lo mejor algo obvio para muchos, genera una empleabilidad mayor que no tenerlo. Tener la certificación de manejo de un equipo que manejemos hace años, por ejemplo el hidrogruista, o cualquier equipo que manejemos, un Manitú. Bueno, si lo sabemos manejar y estamos certificados, y obviamente cuando vamos a buscar currículum vamos a chequear quién es el certificado, y el certificado
Entendemos que obviamente hay que tener recursos económicos para hacerlo, pero esa es una mejor inversión que ir a cualquier lado a capacitarse de cualquier cosa. Entonces ahí también hay que hacer foco y eso creo que es un buen mensaje que podemos dejarles a los chicos que están viendo en qué invierten. Claro, y los tiempos. Porque si sale, como decía Silvana, por ahí la actividad se despierta y va de 0 a 100 en muy poco tiempo. Entonces, si nos llaman a nosotros y nos dicen, necesito 10 choferes con carnet profesional, los primeros que tengan el carnet disponible son los que vas a tomar. Después quizás... No podés sacar el turno, esperá que saco el turno. El turno acá te lo traigo porque sabemos que hay tiempos y necesidades que también se tienen que cumplir del otro lado. Y Lo que decíamos, estar preparado para la carrera. Exacto. Yo creo que lo que hace un poquito más divertido, vamos a decir, es tratar de involucrarnos y de defender la actividad de los problemas que puede tener la actividad, de que ocurra un accidente, de que hagamos algo mal, de que nos equivoquemos trabajando. El tema es que antes teníamos que defender la actividad de cosas que no pasaban. De cosas que estaban en el inconsciente colectivo, mitos que había. Yo cuando entré a trabajar, más de una vez me dijeron que bajábamos un muerto diario en la bodega de un colectivo. O en la camioneta. O en la camioneta sentado, sí. Sentadito, sí. Eso surgió también, sí. Y realmente decía, loco, llevamos 10 años trabajando, 360 días, son 3.000 muertos, nadie reclama uno. O sea, tiene que haber un dueño de un muerto acá. Hoy ya creo que esas discusiones... Esos mitos se han están derribado. Bueno, superadas. el mito de yo entré a una mina subterránea en el 2008, 2009. ¿Entraste al túnel? Sí. Ah, bueno. En esa No, época. tenemos, a ver, ¿qué nos puede Nosotros parar? nos aseguraban Sí. que jamás eso había pasado. Había que hacer cosas, La a cara ver. de miedo de los Los mineros. operarios. No te puedo explicar la cara de susto. A ver, ¿por qué? ¿Qué sabes? Porque, a ver, ¿cómo era la historia? Que la Pachamama se ponía celosa. Ahí está. Entonces se podía caer la mina, no sé cuánto. Alguna desgracia iba a pasar. Entonces yo dije, yo quiero conocer. Total, no olvidas. El chango que estaba adentro estaba... No, pero habían ingenieras en minas, habían geólogas, pero estaban acostumbrados, pero la cara de pánico de los chicos en ese momento, después ahora es súper común, hay chicas que hacen minería subterránea también como No igual, pero hay como unos Es una cuestión cultural. sí, La Pachamama es una cuestión sí. cultural. Nos decían que eran sobre todo bolivianos, eran o de Es más otros- al norte, está Jujuy, más más al norte, arraigado. sí. Jujuy es súper arraigado el tema, el Minera Aguilar, era los chicos que venían de allá, en esa época, porque bueno, tienen mucho esta tradición de la Pachamama y la gente del sur Y no había tanto. como una pócima, digamos, en contra de eso. Ajá, que no entraran las mujeres. No se podía pedir perdón. No había nada. O sea, pero bueno. Es muy loco esto de lo cultural, ¿no? A mí me ha tocado trabajar más ya como consultor para el norte y me ha tocado trabajar en época de carnaval porque y directamente se paralizan las actividades. No hay O sea, trabajo. me tocó hacer un reclutamiento en comunidades y esa semana era una semana con suerte porque esa semana directamente tuvimos Perdido. que suspender porque culturalmente era la gente pedía las vacaciones, la gente se Por eso. dedicaba una semana al carnaval. Entonces, como Tiene otra connotación para todo ellos. para ellos es muy fuerte. Entonces Sí. nosotros teníamos que entender ese contexto cultural y la empresa minera tenía que entender y adaptarse a eso y a la dinámica de eso, porque no ibas a ir en contra, si no te faltaban. Ustedes que les toca un poco más tener esa relación con jefaturas, con cúpulas de empresas que vienen del extranjero, inclusive de países vecinos, ¿les cuesta mucho entender nuestra cultura, la cultura del trabajador argentino o sanjuanino en este caso? Y mirá, Sí, para mí sí. nuestra ley laboral es muy distinta, eso vos lo tenés claro también. Y ya partiendo de ese lugar, nuestra ley laboral y nuestra ley sindical son totalmente distintas. Entonces eso hace que estemos hablando como en idiomas distintos, más allá que hablemos español, porque las regulaciones cambian tanto de país a país que hace que tengan que volver a estudiar prácticamente para venir a trabajar Y acá. esto de la cultura, la forma de relacionarse, la forma de comunicarse, cuesta por ahí entender. Quizás nosotros trabajamos con mucha más cercanía, con otro tipo de vínculo, de respeto. No te digo que te falte el respeto, pero es muy distinta la relación. Entonces hay cuestiones que tenés que explicarlas, siendo que son posiciones jerárquicas, que vienen con una trayectoria realmente impecable, pero el contexto de lo cultural lo tenés que explicar y eso en cada localidad, porque aparte En es eso. cuestiones básicas, más de uno ha querido quitarnos el mate. Bueno, al principio costó mucho
que se aceptara el mate en los ámbitos de trabajo, ¿no? Ahora ya está más normalizado, pero cuando venían... Ya entendieron, la entendieron. cultura del mate la Sí. entendieron. Pero en esto que hablábamos de diferencias culturales, hay un estudio internacional que está accesible y se puede googlear, o sea, no es algo que sea inaccesible, que explica el verticalismo de las culturas por país. Y nosotros somos de las culturas menos verticalistas. Entonces hace que los gerentes de otros países vengan acá y les cueste. Porque el operario acá habla con un gerente de igual a igual. Es algo común, es cultural nuestro. Y cuando vemos nosotros también a alguien que no viene con esta forma, no entendemos, pero bueno, pasa esto de entender las diferencias culturales. Entender Sí, en ambos sentidos. En ambos sentidos. Y también nosotros poder darnos cuenta que esta actividad es tan inclusiva, porque eso también es inclusión, ¿no? Que hay que generar herramientas, y ahí es el desafío que tienen las empresas y las empresas madres sobre todo, ¿no? Cómo generar estos ambientes de trabajo inclusivos para distintas culturas. Podemos hablar de extranjeras, pero también sumando a las locales, porque como hablábamos hace rato, del norte al sur hay muchas diferencias. Esto que hablábamos de norte con la Pachamama, con el carnaval, si alguien se va a trabajar a Santa Cruz, miran, ¿qué tiene? Hay que trabajar. Viene a trabajar acá a San Juan y lo mismo. A ver, la costumbre de los chicos que está muy arraigado en el norte, el tema de masticar coca, por el tema de la puna, y no, o sea, en otras provincias no se puede. Entonces, hay muchas costumbres también locales que son un desafío para las empresas. ¿Cómo hacer para ser inclusivos, manteniendo, obviamente, sí, un marco legal. Claro, esta cuestión que se habla mucho en relaciones laborales, la paz social, sin generar conflicto. Alguna vez he escuchado esa palabra. Sí, sin generar conflicto, sin generar diferencia, es un desafío. Yo creo que es el más grande que hay en industrias como esta o como el petróleo, donde por la actividad misma o en constructoras grandes, sí o sí necesitas gente de distintos orígenes y bueno, y convergen. ¿Conlleva un trabajo más dedicado desde el área de recursos humanos? Sí. ¿El hecho de que haya más divergencia? Sí, porque de alguna manera cuando estamos en esa relación sos un nexo entre la gerencia y las personas, entonces tenés que tratar de moderar eso. Esta, digamos, demanda creciente o esta expectativa grande de que empiece de nuevo a construirse proyectos y demás, en estas empresas madre que tienen base en otros países, sin duda implica que vengan posiciones jerárquicas a los inicios de estos proyectos. Entonces se vuelven a dar estos desafíos que quizás pasaron hace 15 años, nos habíamos desacostumbrado y tenemos que volver a trabajar en eso, desde otro rol, en el caso nuestro, pero sí en esto de que se entienda culturalmente la realidad, el contexto, un montón de situaciones particulares que lo tendrás que explicar nuevamente varias veces, pero es como tenemos que hacerlo. Y para mí un desafío nuevo es hoy por hoy la diversidad generacional que vamos a tener. Sí. O sea, hoy pasa que tenemos empleados en mineras que llevan 20, 25 años y jóvenes profesionales ingresando con una cabeza muy distinta, realizando la misma actividad. Creo que, Roberto, esta entrevista da como para que estemos 2 horas y media hablando. Tenemos para escuchar un montón de los dos, pero permitime un paréntesis y tomarme una licencia y hacer un aporte a la comunidad que nos sigue. Y es necesario, por esta necesidad de trabajo que hay, aprovecharlos a los dos, aprovechar la experiencia de los dos y que nos hablen un poquito de este reclutamiento, de el ingreso a la tarea, al trabajo minero, y que nos cuenten de un poco qué es lo que debe tener una persona a la hora de tener en cuenta a la hora de hacer su currículum, si un operario que simplemente maneja un camión tiene que subir su perfil a LinkedIn o no es necesario, si es importante, si no, a la hora de presentarse a una entrevista. ¿Qué hace falta resaltar en un currículum? Justo lo hablábamos antes con Cristian, ¿qué se ve en la persona al momento de las búsquedas? ¿Sí? ¿Arranco? Bueno, a ver, cuando hacemos reclutamientos, y sobre todo cuando son masivos, ¿no? Esto de búsquedas común, vamos a volver al chofer, vamos a volver al currículum del chofer.
Sí está bueno que lo suba a LinkedIn, respondiendo a tu pregunta. LinkedIn hoy es la red laboral por excelencia y nos facilita mucho la vida cuando podemos nosotros ingresar con perfil de reclutadores y filtrar. Filtras chofer y te aparecen los datos, es mucho más sencillo y lo puedes llamar. Sí es importante que se tomen el tiempo para hacer un buen currículum. Y un buen currículum es como, uno va como imaginándose a la persona de acuerdo a ese currículum que armó. Entonces es clave que sea prolijo en todos los sentidos, desde la redacción, el tipo de letra, los colores, los datos que sean accesibles, ¿no? A mí me pasa por ahí que busco en un currículum y digo, ¿de dónde está el teléfono? Porque lo puso chiquitito abajo, o mezcló el de las referencias con el de él y no sabe de dónde lo va a tomar. Entonces es clave los datos personales arriba, bien a mano, accesibles para que los podamos ver, porque tenemos que ver mucho, entonces tiene que estar ahí. La trayectoria laboral, si te pones solamente chofer de camión, 20 años de experiencia, y decís, pero ¿dónde trabajaste? ¿Cuánto tiempo en cada lado? ¿Qué categoría tenés? Que tengas, en esos casos, por ejemplo, si suman al currículum fotito de las certificaciones, es un golazo. Porque a nosotros nos ayuda mucho saber si tiene el carnet vigente, si está vencido, si la certificación también. Eso ayuda. Pero es bueno esos detalles, esto sí. de ser claro y detallado en la experiencia laboral. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Dónde estuviste? ¿Y qué hiciste? Simple. Y ahora, justamente en la experiencia laboral, ¿sirve resaltar si la tarea que desempeñaste no es para lo que estás postulando, por ejemplo? Si en este caso que tomábamos de ejemplo, de chofer de equipo pesado, de camión, si trabajé en mi vida de otra cosa antes, ¿sirve resaltarlo? Sí. ¿Sí? Es importante porque también vemos que hiciste. O sea, si vos me dijiste, no sé, del 2000 al 2010 fui chofer profesional y después me pones 2024 al 2026 chofer profesional, te voy a preguntar qué pasó en el medio. Está bien. Digamos, tenemos que saber más o menos qué pasó. Yo les tengo una mala noticia. Ustedes saben que uno cuando hace el currículum un poquito miente, ¿no? Saben que le pone un poquito. Pero un poquito. O sea, eso... Bueno, el secreto del currículum es que llame la atención para que te contactemos. Después en la entrevista vamos a ver un montón de si me otras mentiste cosas. o no me mentiste. Claro, pero si vos no sos claro, no se entiende bien, yo estoy buscando... Ya ni me llamás. No te llamo porque estamos viendo... Yo los otros días sacaba en una cuenta Y tengo que rehacer el mío. publicamos, Ya te escucho y tengo que vuelvo a casa y lo rehago. Mira, hoy en día, más allá de todos los tips, hay mucha ayuda. Hay que ser honestos. Oye, muchas, Sí. muchísimas. Las inteligencias artificiales me Ayudan imagino. mucho y los currículums que te diseñan son muy buenos. Entonces, y hay que poner todos estos detalles, los prompts que se arman, decir a dónde postular, para qué puesto, y te tiran ideas que están piola. Entonces, considerarlo. Y adecuar el currículum a la postulación. Exacto. Siempre lo decimos. Por más que la experiencia sea la misma, seguramente uno está pidiendo, no sé, camión batea, y lo hiciste, destaca eso en el currículum, más que se vea más importante que los otros. En otro, no sé, transporte de personal, y bueno, lo adecuarás más a eso que al otro, pero sí es fundamental que destaques a dónde postules. No tires el currículum a cualquier... Como Eso que hacíamos históricamente abajo claro, del brazo. imprimías el mismo 20 y currículum. ibas a tirar... Porque el foco se hace más foco, digamos. Y para mí algo importante a destacar o a tener en cuenta, en base a las expectativas, es entender las etapas de los procesos mineros. En una etapa de construcción, que es lo que estimamos se viene dentro de los próximos años, los perfiles que se demandan son perfiles más relacionados a esa actividad, a la construcción. Una vez que la construcción se terminó, hay perfiles más relacionados con la operación propiamente dicha. Entonces, si yo soy especialista, no sé, de refinería, y ya quizás no haya muchas búsquedas de esos perfiles. Va a ser una vez que se terminen de construir los proyectos y de que empiecen a buscar los perfiles para esas áreas porque se empezó a operar. Entonces también entenderlo desde ahí, o esto de la perspectiva laboral que tenemos, cómo nos especializamos, y bueno, que seguramente inicialmente se van a demandar muchos perfiles relacionados con la actividad de construcción, más allá de que van a ver de todo, pero eso va a ser la mayoría. Creo que no hace falta decírselo, sobre todo a ustedes, pero yo estoy totalmente ajeno a la industria. Entonces, aprendo mucho de todos nuestros entrevistados. Y por lo que escucho de todos, es importante por ahí resaltar a la gente que nos sigue y nos escucha,
que en la industria minera es, como hace un ratito lo mencionabas, tiene un derrame muy importante. Entonces no es solamente esperar trabajar en el proyecto ya iniciado o ya operativo, sino que hay un montón de etapas donde podemos ser útiles o tener un espacio, ¿verdad? Exacto, exacto. Creo que, y destaco nuevamente lo que decía Silvana, de que es una actividad muy inclusiva también. A ver, hay cuestiones que limitan o condicionan que trabajemos en ciertas actividades. Desde lo técnico, desde las cuestiones de salud, porque tenemos que pasar por un examen de salud, y si tenemos alguna situación de salud crónica que no nos permita subir a un proyecto, seguramente podemos a lo mejor hacer una actividad similar acá en San Juan. Entonces no es que bajemos los brazos y digamos, no, eso no lo voy a poder hacer nunca. No, lo podemos hacer. Veamos qué empresas prestan esos servicios, están vinculadas con la actividad y sin duda acá lo podés hacer. Entonces es buscar alternativas y prepararnos para eso. ¿A quién no tomás? Al Cuando depende mucho de eso de lo técnico. Nosotros desde el área como consultores, a mí me dan una descripción de perfil y me dicen, che, yo necesito esto. Y Si el buscas mejor un que se perfil pueda. técnico, digamos, en la entrevista vas... Claro, Vamos a eso. el filtro inicial se hace así, el hecho de decir, este currículum va o no va, y lo ves desde lo técnico que tiene que tener sí o sí la persona. ¿Y eso conlleva una preparación de ustedes técnica o lo hacen con alguien de sus equipos Y- que conozca bien del tema cuando piden, no sé, algo muy específico? Y ahí depende qué especificidad. Si es certificación, es sencillo, Ujú. porque la pedís. Si no está, ese currículum para esta búsqueda no. Títulos lo mismo, experiencia lo mismo. Es como que hay que hacer un buen relevamiento del perfil para saber qué es sí o sí excluyente. ¿Se coteja la experiencia? Sí, claro. ¿La foto va al currículum? ¿No va al currículum? Mira, es un tema polémico. Es polémico porque en términos generales no sería necesario. Pero bueno, como el otro día lo charlábamos, a veces sirve de ayuda a memoria en algunos procesos y la piden, pero no sería excluyente ni necesario, ¿no? No. Y si va foto de cumpleaños de 15 con la No, hay que tener La corbata. El asado con, claro, algo forma. muy formal, chiquito, foto más relacionada tipo carnet que una foto completa, digamos, ayuda a identificar. Si vos decís, este perfil me gustó, ya lo asociás. Nosotros que vamos pasando currículum, lo asociás directamente a eso y a la O sea que tiene que ser actual también, ¿no? Con En lo el posible. otro estado civil. Claro. Sí. Bueno, hay gente que la ves en foto, en la foto mismo del estado, después la conocés y decís, no sé qué. No No, sos vos. Pero claro. Sin filtro, entonces. Pero bueno, hay un par de puntos que me gustaría sumar al currículum antes que pasemos de tema. No nos hace más empleables escribir 20 hojas. Ahí está. No tiene que tener más de 2 carillas, los puntos clave. No la ¿Cuánto van a tiempo? leer. Nadie lo dejás, no hay manera. Es como los WhatsApp. Claro, Hay un ¿no? estudio que dice que creo que tardás como máximo los primeros currículos 30 segundos en ver. Y vas al foco, decís a este sí, separás y después lo analizás. Entonces, en esos 30 segundos tenés que llamar la atención. Exacto. Y con la claridad sin errores de ortografía, porque como les dije, uno se imagina a la persona de acuerdo al currículum. Hay millones de maneras de corregirlo, hay que presentarlo lo más Presentable, valga la exacto. redundancia. Y con esto, Sí. o sea, detalles importantes arriba, en cada experiencia laboral, lo clave que hacíamos, ¿no? ¿Cuál era nuestra función? Y nada más. No hace falta que escribamos 50 millones de cosas. Tampoco está bueno esos currículums que tienen tanto color, tanta imagen que nos pierden. Tiene que ser algo sobrio, algo que realmente a nosotros nos dé gusto mirarlo para que sea más fácil leerlo. Esto que decía Javi, que esos 30 segundos generen el impacto que queramos que genere. Pasar a la segunda parte. ¿Se han encontrado gratamente con que cada vez hay más operadores, operarios, obreros que suben su perfil a LinkedIn? Sin Sí. duda. Y muy bien subidos. En algunas. Esto que hablábamos hace rato, ¿no? Y un poco lo generalizo a la actividad minera. El perforista, por ejemplo. El perforista es un oficio que genera muchísima empleabilidad, porque son pocos, hay muchos proyectos en exploración. Y realmente me sorprendió gratamente ver cómo generan todos sus perfiles de LinkedIn, han generado currículums de mucha calidad.
porque entendieron esto, entendieron que tienen más opciones incluso internacionales y lo hacen, porque son llamados desde otros países también. Mismo caso de los instructores mineros, que son chicos que vienen de la operación también y llegan a esos puestos, por lo cual es clave que empiecen a usar las herramientas tecnológicas que les permitan abrirse también a otros mercados. Y para eso, justamente ese perfil que estabas mencionando, ¿es importante el manejo de idiomas? Y mira, si vamos a la práctica no lo tienen. Ujú. Yo te diría que el 98% no lo tiene. Pero bueno, a veces se aprende. Se da más en Latinoamérica, digamos, Sí. la demanda de ese tipo de perfiles. Obviamente el idioma en realidad Es una barrera siempre. siempre suma. Siempre Ah. suma si lo tenés. Sí. Ujú. Digamos, hay perfiles que lo requieren como más excluyente y otros que no tanto. Y a veces cuando la experiencia que se necesita es muy técnica, y bueno, hasta les dan soporte comunicacional, ¿no? Ujú. Hay muchos chicos de acá que han tenido la posibilidad de trabajar afuera, los chicos también los deben conocer, a veces sin conocer el idioma. Obviamente, estudiar inglés creo que es un buen mensaje para dejar, ¿no? Estemos en el rubro que estemos, siempre va a sumar porque es el idioma universal, sigue siendo. Más allá de que hoy en día nos podemos entender fácil porque ponemos una Un traductor, aplicación, sí, un sí. traductor en el teléfono y nos entendemos, pero hace que nos ayude a dar a conocer un mensaje, tal vez a alguien que es clave para nosotros y sin necesitar un traductor. El idioma nunca va a estar de más. Pero sí existen muchas posibilidades de empleabilidad, volviendo al tema, si entramos a LinkedIn, y yo los motivo a los chicos de que carguen, tengan la experiencia que tengan, porque a veces para las consultoras es mucho más sencillo ingresar desde este lugar de recruiter, lo hacemos mucho con Javier, para algunas búsquedas, y realmente estamos viendo que hay perfiles operativos que la tienen súper clara, así que... es una bien. plataforma que te ayuda. O sea, si vos seguís los pasos, si investigás un poquito y seguís los pasos que la misma plataforma te va dando, te ayuda a cargar un perfil prolijo que hasta a lo mejor ese mismo perfil lo descargas y lo usas de currículum. Ahora, ¿te permite esa plataforma resaltar los tips de la búsqueda a la cual estás apuntando? Sí, Sí. sí. Y deberías, digamos, para cada búsqueda que te vas a presentar, Adaptar. adaptar, digamos, Hay a veces que aplicás directamente desde la misma plataforma y hay veces que te Linkeás. deriva Ajá, a sí. otro lugar. Entonces después ahí lo terminás adecuando. Ujú. Vuelta de página, ya presenté el currículum, les impactó, fotito linda, me llamaron, entrevista. Porque mi teléfono estaba arriba. Sí, No, pero- no lo tuvieron que buscar. Un dato no menor y estaba actualizado. Nos ha pasado muchas veces, es decir, linda foto, linda experiencia, todo clarísimo. Llamás, teléfono fuera de servicio. Eso. Se acabó la relación hay laboral, forma. la expectativa. No Bueno. tenés otra forma. No cambien tan seguido de teléfono, ese es otro Buen dato, mensaje. asegurarse de tener actualizado el teléfono. Y si Teléfono y el dejaste mail. el currículum en algún lado y cambiaste el teléfono, volvé y dejá otro. Actualizalo. Sí. Claro. Perfecto. Bien, Bueno. dejé bien el teléfono, entre Bien. otras cosas, me llamaron. Entrevista. ¿Cómo voy? ¿Qué tenemos en cuenta en la entrevista? Para un perfil de un operario, ¿no? Operario. No hablemos de un joven talento ni de un Bueno, profesional. ahí cada vez más son virtuales. Antes teníamos mucha entrevista presencial, pero vamos a dividirla en dos, como para hacer la diferencia. Primero y principal, ahí está el tema de la formalidad de la situación. Y tener claro cómo nos vamos a expresar y cómo queremos que el mensaje llegue. Hay que prepararse para una entrevista, ¿no? Es un ejercicio. Ahí me acuerdo siempre el mensaje de un jefe también que decía que buscar trabajo es un trabajo. Entonces uno tiene que prepararse, hasta es un ejercicio, una gimnasia. A ver, ¿cómo vas a explicar este currículum después que lo escribiste, ¿no? ¿Cómo lo vas a explicar? ¿Cómo lo vas a contar? ¿Qué puedes contar de positivo de cada una de tus experiencias? ¿Cuáles fueron tus logros? Eso lo puedes practicar en tu casa. Entonces, si llegas y el reclutador te dice, bueno, contame de vos, vas a estar preparado. Vas a poder decir los mensajes claves que querías que se sepan. Y eso se tiene que decir, primeros 30 segundos, como decía Javi. Esos mensajes Impactar ahí. tienen que impactar, tienen que estar ahí. Pero para eso tenemos que haber hecho el ejercicio previo, si no, no sale. Bueno, tirame este tip, es fundamental porque entiendo que se hacen muchas entrevistas. La pregunta, ¿tienes respuesta o no tienes respuesta? ¿Cuánto querés cobrar? ¿Cuánto estás dispuesto a ganar? ¿Cuál es el sueldo que querés percibir? ¿Cuánto querés cobrar? ¿Qué contesto? ¿Qué tema, no? Mira, es un tema Difícil.
esto opinión personal, nosotros tratamos de trabajarlo cuando nos toca trabajar juntos en procesos. No sé, no lo dejamos abierto a que me lo digan, porque normalmente ya están las bandas salariales, salvo algunas situaciones muy puntuales. Entonces tratamos hasta de evitar hacerle perder tiempo a una persona, citarle una entrevista si consideramos que estamos muy lejos de lo que tiene que ser. Normalmente lo trabajamos así. O yo. O sea, le decís, el sueldo Mira, va a ser este. Está en un rango Te cierro. aproximado de esto, es algo que está alineado a tus expectativas, después veremos detalles, sí, y se avanza. Pero eso porque vos estás... me imagino que la pregunta iba más en que si yo pongo en el currículum o en el perfil de LinkedIn un rango, digamos, Sí. si vos es una variable para o una limitante para que me llames. Bien, no, desde mi lado... O solamente viendo la Pero- experiencia sabés si estoy Pero calificado entiendo o por sobrecalificado. dónde viene la pregunta, porque hay plataformas que lo piden. Sí, ¿Sí? Hay búsquedas que lo piden, hay algunas Sí. empresas, pero... Sí, pero en general, a ver, sí, eso también depende en el caso nuestro como consultores de las condiciones que te plantea tu cliente. sí. Pero si a mí me dice, mira, necesito un operador que tenga todas estas características, tenga 15 años de experiencia, le puedo pagar tanta plata y hay poco en el mercado y yo consigo uno que pretende más, bueno, a lo mejor lo considero y le digo al cliente, mira, tengo este perfil que tiene todas las condiciones y pretende un poquito más. Yo no, en No lo ese caso, definís ahí. nosotros No no tomás la descartamos decisión. a nadie, porque en realidad nosotros no tomamos la decisión. Exacto. La toma el cliente y volviendo a lo anterior. Pero esa le persona que preguntabas, está puntualmente calificada, ¿sabe lo que vale su trabajo en el mercado? cuando es tan técnico, a veces sí. Obviamente varía en relación a las empresas, al rubro, digamos, tiene sus pequeñas variaciones. Y volví a lo que quería comentar, que Sí, perdón. la parte técnica de un proceso no la hacemos nosotros. Ahí interviene el cliente. Ahí interviene el cliente con su área técnica, que es la que está demandando ese perfil, y ahí hacen si una es entrevista calificado o no. técnica. La Ujú. decisión final la toma siempre el cliente. Entonces Perfecto. ellos ahí terminan de definir si el perfil es acorde a lo que están buscando. Más allá de lo que están haciendo hoy en día, sobre todo con su experiencia a lo largo de los años, hay una parte bastante importante en el reclutamiento de estas empresas que son los test psicológicos, en donde hoy hay tanta información en internet que lo que hace la mayoría de la gente que va a buscar trabajo es estudiarse cómo debe hacer el dibujar el hombre bajo la lluvia, El árbol. dibujar... Sí. ¿Le hago piso al hombre? ¿Hay manera de avivarse en ese tema? Ustedes estudian para Bueno, eso, pero... ahí como psicóloga, yo considero que después de toda esta publicación de tips, ha perdido un poco de validez la realización de algunas de las técnicas, ¿no? Y el desafío, obviamente, de los profesionales que nos dedicamos a hacer evaluaciones psicotécnicas es tener una mirada más amplia y usar herramientas que realmente cruzadas nos den información. ¿Por qué? Porque cada técnica mide una característica que habla de cómo la persona puede o no adecuarse a un puesto de trabajo. Y hay características que hacen que una persona no sea acorde a esa posición. No quiere decir que no sea acorde a ninguna. Entonces, bueno, el desafío hoy en día del profesional es que podamos llegar a esa información de todas maneras, porque es clave para las dos partes. Porque a ver, podemos mentir, pero después vas a llegar al trabajo y vas a decir, esto no es para mí, ¿qué estoy haciendo acá? La vas a pasar mal. Es como con el físico. Digamos, Exacto. si te dieran la posibilidad de vos hacerte un estudio médico y sabés que en eso te falla y de alguna manera lo dibujás y te tocó subir y te sentiste mal, No la puede dibujar más. entonces tiene esa analogía, más allá de que son cuestiones por ahí más blandas, pero sí. Sí, es de corto aliento y es preferible ir y ver cómo nos va. Porque realmente después sostenerlo en el tiempo es duro y siempre, como decía Javi hace rato, ¿no? Si no está ese puesto, puede haber otro en el que hagamos más match o otra empresa que tiene otras características en el que nos sintamos más a gusto, porque no todos los trabajos son para todos. A veces en la necesidad uno se desespera y
y quiere agarrar algo ya, pero no todos los trabajos son para todos. Y eso es importante tenerlo claro. Y a veces quedar afuera de un proceso no es algo malo, es que todavía no encontramos el lugar justo para nosotros, que ya va a Donde aparecer. seguramente puedas estar más cómodo. Y trabajar mejor hasta crecer profesionalmente, ¿no? Las cuestiones cuando se dan muy forzadas en términos de trabajo no terminan muy bien, bueno, y tenemos mucha experiencia de eso en estos años, entonces es preferible con todo lo que son estas técnicas, se puede leer, si les da tranquilidad, que lo hagan, pero bueno, Es la también idea de prepararse a lo cruzarlo- mejor para calmar la ansiedad, como decíamos, te tenés que preparar para una entrevista, te tenés que preparar para el proceso, quizás volviendo a lo que decía Silvana, cuando uno va a una entrevista también, si sabe a la empresa a la que va, estudiar la Eso empresa, prepararte, ver de qué está la empresa, en qué etapa está, seguramente hay noticias, hay información, y eso lo preguntás, está bueno que lo sepas. Entonces, no es solo prepararlo de uno, sino también hacia dónde va y Es qué una sabes. contra el hecho de que también haya tantas personas o tantas consultoras que por ahí o tienen un mismo mensaje, esto que estás diciendo, porque me ha pasado por experiencia personal que no tenés información de la empresa. Entonces, justamente, no estás limitado por ese lado y no sabes a qué estás aplicando. Claro. Y te piden un Sí, perfil por ahí más genérico, algo en ventas o en, qué sé yo, con relaciones personales, atención al público, Y esas cosas fundamental, dice, trabajar bajo presión. bajo Ah, presión. eso- Ajá. ¿Cómo eso te es durísimo. desempeñás? Trabajo en equipo y bajo presión. Presión. ¿Cómo lo medimos? No sé. ¿Cómo hacemos? Ajá. ¿Te Bueno, toman la presión? ¿Te sí, inflan? Claro, te inflan a ver cómo Yo soy te hipertenso. Mira, la primera etapa, obviamente, cuando es por consultora, quizás no sepas a la empresa a la que vas. Ujú. Pero si vas avanzando, como te digo, la entrevista técnica sí o sí llegas al cliente y ahí ya te enterás. O sea, ahí llega el momento de prepararte sabiendo del tercero. O sea que y- todas las entrevistas conllevarían una preparación distinta o agregando, aunque Sin sea dudas, sin dudas, cierta porque info. está bueno si digamos, a vos te preguntan, bueno, ¿qué le podés aportar a la empresa? Ujú. Vos le decís, y mirá, si la empresa está por empezar una etapa de construcción, yo tengo experiencia en esto. Si vos le comentás eso, se entiende que averiguaste, podés destacar dónde podés Ujú. agregar encajar, valor. o sí. Claro, a decir, no sé qué están haciendo ustedes en este momento, digamos. Y sumando a eso que dice Javi, creo que es clave también tener claro qué aspectos son importantes saber para nosotros y preguntarlo. Porque si no, a veces aceptamos algo y después decimos, esto era así, che, no me cierra, no. No me habían avisado. No me habían avisado. Entonces preguntar todo, horarios, días, se trabaja, no sé, el Feriados, domingo, sí. los feriados, todas esas cosas que nos resulten importantes, bajo qué convenio. Te tiro Sí, lo que decía por ahí, abrir el diálogo de otra Tener manera al claro, comienzo Es que hablábamos, ¿no? los procesos de selección son un proceso de elección mutua. Exacto, de O sea, las dos Nos partes. ahí nos elegimos. sentimos más vulnerables quien postula, pero no. Exactamente. Tenés que saber eso. preguntar, así como yo te voy a decir, bueno, ¿qué sabes hacer? También preguntar, bueno, ¿Qué tenés para necesitan? ofrecer? ¿Qué Ajá. necesitan? ¿Qué necesitan de un rol como el mío para aplicar? Bueno. Y según eso que escuchás, vos le decís, yo esto lo hice, acá hice esto, tengo Esto lo esta puedo hacer, experiencia. esto lo puedo aprender Entonces, o también vas esto no es entendiendo, no es para mí. Eso es muy bueno saberlo porque comúnmente uno va con miedo Claro. a la entrevista. Fue lo que después- acaba de decir Javier, o Sí. sea, uno se ve totalmente, desde el que se postula, está totalmente vulnerable y Sí, sentís si no que querés vas en- preguntar nada para no meter claro, la pata. ¿no? sí. ¿Cuánto vas a cobrar? No pregunté. No, pero lo que es sea. mejor que esas preguntas se hagan antes, a después generar una situación incómoda cuando la persona ya ingresó. Entonces está buenísimo ir preparado con todas las dudas que tengamos previo, para que este proceso sea mutuo en serio. Sí, ¿sí? sí, sin dudas. Qué interesante haberlos escuchado, haberlos tenido acá. Muchísimas gracias. Seguramente los convocaremos nuevamente porque siempre hay cosas nuevas para desarrollar en este aspecto. Gracias de nuevo en mi nombre y creo que de todos los que los escuchen porque vamos a tomar estos tips y creo que van a ser de mucha utilidad. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Los felicito por el espacio. Creo que hace falta mucho más de este tipo de espacios. Y desde nuestro lado, cuenten con nosotros en la medida que podamos sumar y aportar de nuestro lado, desde ya que lo vamos a hacer. Cuando tengamos oportunidades laborales y van surgiendo, sin duda se lo vamos a comunicar, así lo transmiten también a todos los que estén interesados
en aplicar. Van a ser muy bien recibidas. Bueno, sí, un gusto. La verdad que los felicito de nuevo. Gracias. Estos espacios suman y creo que hacen falta, así que con la calidad que lo están haciendo también es un gusto poder ver lo que han generado. Así que cuenten con todo nuestro soporte para participar y esto de distribuir también la información que haga falta para aumentar la empleabilidad de todos los sanjuaninos, que es la idea. Buenísimo. Muchas gracias. Esto fue 14x14, el lado B de la minería. Estamos en UG Stream. Gracias a nuestro equipo de producción, Nahuel en la parte técnica. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en UG Noticias Mineras, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y comenten allí sus inquietudes. Serán tenidas en cuenta. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós.